Bien, ya estamos listos ya. Aquí de discipulado de la iglesia de Efesios 4:23. Hoy es martes 14 de marzo. Y bueno, ya estamos listos, ya los que estamos para empezar a compartir el tema que traemos para hoy con ustedes. Estaba contando antes, recuerden cerrar los micrófonos, ¿no? Eh, Estaba contándoles que hace 15 días habíamos arrancado un estudio, digámoslo así, sobre el libro de Apocalipsis, pero no de, no de escatología, ¿no? Sino de agarrarla del capítulo 2 y parte del capítulo 3 viendo los mensajes que el Señor le daba a las iglesias, a las 7 iglesias de Asia Menor, y ya vimos que Asia no es propiamente lo que hoy es Asia, sino lo que es Turquía, por esos lados, ¿no? Vimos 3 iglesias. ¿Se acuerdan cuáles fueron las 3 iglesias que vimos? Está fácil, ¿no? Mm, Éfeso, Éfeso, Esmirna y, y Pérgamo. Esos, los que contestaron porque tienen la Biblia en la mano, ¿ah? Sí. Exactamente, o sea, eso no me lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, bueno, así rápidamente les decía yo que esas son 7 iglesias, cada una de ellas tiene un mensaje en particular. Ah, bueno, es que no estoy yo mostrándole la pantalla y no estoy compartiendo, pero bueno, ese es un error de principiante. Entonces me avisan si ven mi pantalla, ¿la ven? Pastor, Sí, señor. ¿Sí? Sí, ya Sí, se ve. señor. hoy no oraron. Ay, es cierto, vamos a orar. Eso es un buen punto, es un buen punto, mi estimada Cecilia, solo tú te diste cuenta. Vamos a orar, sí, vamos a darle gracias a Dios y como yo fui el de la torta, como dicen aquí en Costa Rica, voy a orar yo, no porque sea un castigo, sino porque asumo la responsabilidad. Bien, Padre, te damos gracias en esta noche, gracias por esa linda oportunidad que nos das, Señor, de compartir, Señor, un tema adicional, un tema más aquí con mis hermanos de discipulado, siempre con esa sana intención de aprovechar todos los espacios que tú abres, Señor, para que nosotros como miembros de tu iglesia podamos compartir, Señor. Gracias por cada uno de ellos, por el esfuerzo, por el tiempo que dedican, Señor, porque hemos entendido, Señor, de que dependemos totalmente de ti, dependemos de todo lo que podamos aprender, captar de lo que quieres enseñarnos, Señor. Así es que te damos gracias por eso, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, ahora sí. Amén. Usted ve mi pantalla, sí, ¿no? Sí, señor. Sí, Señor. hermano. Sí. Bueno, les decía que estas son las 7 iglesias y que cada una de ellas tenía un problema o una situación. Digo un problema o una situación porque vamos a ver que no necesariamente a todas ellas era para regañarlas ni corregirlas, ¿no? Una que otra se salvaba. Pero acuerden que la iglesia de Éfeso, el problema de la iglesia de Éfeso era que había dejado su primer amor. Es la que más conocemos, es la que cada rato uno predica sobre eso, estar muy relacionada a nuestra iglesia de Efesios, porque es Éfeso, la de Efesios, etcétera. ¿Ha dejado nuestra iglesia el primer amor? Bueno, cada uno se pesará en ese sentido, pero ese era el tema de la iglesia de Éfeso, ¿no? Le reconocía su arduo trabajo, le reconocía todo, pero les dijo, pero tengo algo contra ustedes, han dejado su primer amor, y entonces lo que les recomiendo es, vuelvan a sus primeras obras, arrepiéntanse, y entonces, porque si no, yo voy a ir y voy a quitar el candelero. ¿Se acuerdan de eso, no? La iglesia de Esmirna, el problema de la iglesia de Esmirna, ella era una iglesia que iba a sufrir mucha persecución y entonces el Señor les manda esa carta para animarlos, para que no den pasos atrás, para que sigan adelante, que es algo pasajero, que más adelante ellos van a ver los frutos de mantenerse firmes, ¿no? La iglesia de Pérgamo era una iglesia que necesitaba arrepentirse, era una iglesia que permitía ahí adentro de ellos que se dieran ciertas enseñanzas muy mundanas que venían del entorno de la iglesia. Entonces el Señor las insta a arrepentirse. Esas son las 3 iglesias que vimos hace 15 días, perdón. Tenemos 4 iglesias más. Vamos a ver cuántas alcanzamos a ver hoy. Vamos a ver Tiatira. Es una iglesia que tenía una falsa profetisa. Si ven cada uno de estos problemas o situaciones que tienen estas iglesias, probablemente las tengan las iglesias hoy en día, ¿no? Hay muchas iglesias que ya no hay amor, hay mucho amor en las iglesias, hay muchas iglesias que les cuesta realmente mantenerse por todas las dificultades que afrontan.
iglesias que necesitan arrepentirse. En Tiatira la iglesia tenía una falsa profetisa, hoy tenemos muchísimas iglesias con falsos profetas. La iglesia de Sardis que se había quedado adormilada ahí, ¿no? Necesitaba despertarse, tal vez para ellas podría ser aquello de, hey, despiértate tú que duermes, ¿no? La iglesia de Filadelfia, esta es una vez les adelanto, de todas las iglesias, esta es la que más bien la carta es para felicitarla, para animarla, para reconocerle lo bien que iban. Y la de la Odisea es una iglesia obviamente con una fe tibia, ¿no? O sea, ni frío ni caliente, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esas eran las 7 iglesias que vimos hace 15 días, vimos esas 3. Hoy vamos a seguir con la iglesia de Tiatira, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartirles esta pantalla. Listo, ahí estamos. Entonces, sigamos, ¿no? Entonces, seguimos con esta enseñanza de las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, les decía, obviamente, que aunque son 7 cartas enviadas por la misma persona, enviadas a los... ¿Se acuerdan que se las enviaba a quién era? A los ángeles de las iglesias, ¿no? Y ya sabíamos que un ángel en la iglesia era el pastor, ¿no? O sea, le está diciendo que era el pastor. Entonces, todas ellas eran diferentes, todas tenían problemáticas o situaciones diferentes, todas tenían tratamientos diferentes, en cada una de ellas el Señor se presentaba de una manera diferente. Les decía ahorita que la iglesia de Éfeso aunque se mantenía bien, porque él le reconocía su trabajo, pero habían dejado su primer amor. La iglesia de Esmirna se tenía que preparar, obviamente, para la tribulación y el sufrimiento, que era lo que les comentaba ahorita. Y la iglesia de Pérgamo, pues había aceptado ahí adentro de la iglesia algunas prácticas que realmente al Señor lo ofendían. Ahorita vamos a entrar en lo que es la iglesia de Tiatira y vamos a ver, obviamente, que también digamos, como el sentido de la carta es diferente, ¿no? Y aunque era una iglesia que casi la mayoría de ellas hacían cosas buenas, siempre habían cositas que desagradaban al Señor. ¿Se acuerda que él decía, reconozco esto, pero tengo algo contra ti, ¿no? Entonces, mensaje a Tiatira, eso está en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 18 al 29. Vamos a leer, digámoslo, todo lo que es la carta como tal rápidamente, nada más para que nos metamos en contexto. Y dice la palabra del Señor ahí a la iglesia de Tiatira. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos con llama de fuego y pies semejantes al bronce fruncido. Siempre en las cartas, el Señor se presenta de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en Éfeso él se presentó como el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. En Esmirna él se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo él se presentó como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y aquí en Tiatira él se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Esa forma de presentarse, Señor, tiene su objetivo también dependiendo de la iglesia en la que se esté dirigiendo, ¿no? Pero él dice esto, yo conozco tus obras, que es lo mismo que aparece en las 7 cartas, dejando por sentado que está escribiendo con conocimiento de causa. Obviamente Dios todo lo sabe, él todo lo escudriña, no se le puede ir, no se le va una, ¿no? Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, por lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De las cartas, casi la mayoría no, todas empiezan de una misma manera, casi yo conozco tus obras y todas terminan de la misma manera. El que tiene oído, que oiga, ¿no?
que tiene oído que oiga. Bien, entonces empecemos a ver lo de Tiatira. Ya hemos empezado como a hablar un poquito de Tiatira, qué era Tiatira. De las 7 ciudades a las que se refieren las 7 cartas, Tiatira era la ciudad más pequeñita de todas. Era la más pequeña de las 7, pero de todas las cartas, esta es la más larga, ¿no? De hecho, si usted ve Apocalipsis 2 y 3, usted se va a dar cuenta que la carta a Tiatira es la más larga de las 7, aunque era la iglesia más pequeña, ¿no? Bueno, esta iglesia estaba construida, o Tiatira como tal, la ciudad, dice que estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes ni tampoco había una acrópolis. Una acrópolis era como un lugar alto en la montaña donde generalmente hacían los templos y todo eso allá, casi como un cerro, ¿no? Pero no había ahí en la ciudad eso, ni tampoco habían fortificaciones. Era una ciudad realmente pequeña, se ubicaba cerca del sur de Pérgamo, o sea, la iglesia que vimos la vez pasada. Entonces, estas iglesias generalmente están como muy cercas unas de otras, ¿no? Porque están en una zona del Asia Menor, o sea, muy cercanas, ¿no? El nombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Tiatira se convirtió en una ciudad rica, era comercial, porque estaba bien ubicada geográficamente, y hay algo que caracterizaba a Tiatira y era el asunto de las telas de púrpura. De hecho, si usted busca en Hechos 16:14, la Biblia menciona ahí a una persona que se llama Lidia, que era vendedora de púrpura, dice que ella era de Tiatira, ¿no? O sea, entonces Tiatira era conocido por la púrpura, básicamente, ¿no? También era conocida por su producción de bronce, entonces por eso, tal vez por eso es que el Señor se presenta así, ¿no? El que tiene los pies de bronce, porque él aprovechaba lo que manejaba cada una de las iglesias para presentarse, ¿no? Y posiblemente esa sea una de las causas por las cuales él se presenta así. Además que habla de que el que tiene los ojos de fuego y todo eso, haciendo mucha alusión a que él todo lo ve, ¿no? Todo lo escudriña, porque precisamente una de las quejas que había contra la iglesia de Tiatira era que estaban permitiendo que adentro de ella algunas personas no muy cristianas pues se enseñaran, ¿no? Y doctrinaran, ¿no? Entonces, básicamente eso, Tiatira, una ciudad bien posicionada estratégicamente, económicamente bien, se distinguía por ser casi que la misma ciudad, era como un centro comercial como tal, ¿no? Y ahora que veamos la carta y la leímos, en ningún momento dice que la iglesia fuera perseguida, que ellos estuvieran pasando algún tipo de tribulación, y mucho menos, ¿no? Entonces no se dice que Pastor, sí. ajá, o sea que ahí cuando se presenta cada iglesia, es lo mismo cuando uno tiene esa relación con él, cada persona también tiene ese concepto, esa armonía con Dios, o sea, a su manera, así como se le presentó a estas iglesias. Posiblemente, sí, por eso es que la relación con el Señor es totalmente personal. Entonces, como son cartas, acuérdate que no hay nada más personal y nada más, bueno, en ese tiempo, ¿no? Que cuando uno escribía una carta, ¿no? Yo creo que, yo no sé si aquí en este grupo que estábamos aquí, tal vez sí, los que alcanzamos a escribir cartas y todo lo que se demoraba uno escribiendo una carta, y no era como ahora que uno la escribía en computador y borra, y bueno, en ese tiempo uno escribía a mano y si se equivocaba, pues tache o vuelva y empiece, ¿no? Entonces es algo íntimo escribir una carta, la carta que Pablo escribe a las iglesias, la carta que Juan escribió también a su iglesia de Éfeso, son cartas muy personales, cartas muy íntimas, de mucho cariño. Entonces, y siempre en las cartas, los que hemos escrito cartas, yo creo que la mayoría, bueno, los que estamos aquí, algunos hemos escrito cartas, esa parte de cuando uno se presenta, ¿no? O sea, y ese primer pedacito de arrancarla, a veces uno lo piensa y lo piensa, y entonces sí, hay una manera muy particular, Milena, de la forma en la que él se presenta a las iglesias, hablándoles en un lenguaje muy conocido o haciendo alusión a la problemática que cada iglesia tenía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos allá en Pérgamo, que él se presentó allá? Uy, mira, me salió Shakira. En Pérgamo, cuando él se presentó allá, ¿se acuerda que él decía que tiene la espada aguda de dos filos? ¿Se acuerda? ¿Y por qué? Porque esa iglesia era muy conocida por las bibliotecas y la lectura y todo eso. Entonces, haciendo alusión a la espada, que es la palabra afilada, o sea, que no hay mayor palabra que él. En la iglesia de Esmirna, por allá se presentó como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, haciendo alusión a él mismo, de que él murió y todo eso, porque como era una iglesia que sufría persecución, entonces identificándose con la iglesia, ¿no? Para hacerle sentir como en confianza, digámoslo así. Pero sí, obedece a una relación muy personal
con cada una de las iglesias. Ok, bueno, entonces les decía eso, es una iglesia obviamente esta de Tiatira que no se menciona, digamos, en la carta de que ellos sufrían persecución, pero no, pareciera ser que no era el problema, ¿no? Entonces vamos a irnos metiendo un poquito a la carta como tal, en el versículo 18, donde el Señor se presenta. En todas ellas hemos analizado el remitente de la carta como tal. El Señor dice, se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bronce bruñido es como un bronce brillante, ¿no? Algo bruñido es algo que es reluciente. Entonces, él se presenta así. Entonces, en este caso en particular, miren que él se presenta con 3 características particulares, ¿no? Primero, como Hijo de Dios, de una vez, el Hijo de Dios, ¿no? De una, porque hay algunas doctrinas o algunas personas que enseñan que realmente el Señor nunca se presentó así, como si Él fuera el Hijo de Dios, ¿no? Que realmente eso fue algo que sus seguidores inventaron, y mucho menos hay gente que, hay algunas doctrinas que enseñan eso, pero por lo menos aquí en esta carta de Tiatira vemos que Él se presenta como el Hijo de Dios, e inclusive hay algunos versículos donde el Señor se presenta, o por lo menos lo reconoce. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el Sanedrín lo estaban condenando a él prácticamente, que el sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios que nos digas si tú eres el Hijo de Dios? Y el Señor dijo, tú lo has dicho. Entonces no lo negó, ¿no? Entonces el Señor sí no fue en todas las ocasiones, pero sí en algunas ocasiones se presentó como el Hijo de Dios. ¿Y por qué se presenta aquí como el Hijo de Dios? Precisamente porque en esta iglesia, en esta ciudad o en el entorno de la iglesia como tal, había ciertas corrientes que negaban la divinidad del Señor, ¿no? Entonces, por eso él hace énfasis, decir, bueno, escribe el Hijo de Dios de una vez, como para sentar, como para mostrar credenciales, ¿no? Entonces, por ese lado, el Hijo de Dios. Ahora dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Básicamente es una descripción muy figurada, como para hacer alusión a la capacidad que el Señor tiene de escudriñar lo más profundo del corazón, ¿no? Ustedes saben que allá en algunos pasajes, inclusive cuando iban a elegir a David, ¿se acuerda que Dios le dijo a Samuel que él veía lo externo nada más, pero que él sí tenía la capacidad de ver mucho más allá de lo que la gente ve, de escudriñar en lo profundo del corazón? Entonces, ante el Señor no tenemos absolutamente nada que aparentar. Era una iglesia obviamente que tenía algo escondido ahí, o sea, había unas enseñanzas raras, o por lo menos era muy permisiva en lo que se enseñaba, y por eso el Señor hace énfasis en decir, bueno, primero que todo, aquí te escribe el Hijo de Dios, y segundo, yo todo lo veo, ¿ah? O sea, delante de mí no hay nada oculto, así es que para que lo tengan presente, ¿no? Y bueno, y hace alusión a la llama de fuego, pues obviamente el Pastor, fuego. Sí, señor. nada más que, bueno, eso que usted está diciendo, lo de los ojos como llama de fuego, en Apocalipsis 19:12, ahí Juan describe al Señor de la misma manera. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Mesías. Correcto, sí. Y en varias partes se menciona así, ¿no? O sea, como llama de fuego. Pero digamos que a lo que está haciendo el Señor alusión a la iglesia como tal, haciéndole énfasis, es que él todo lo ve, ¿no? O sea, podemos verlo ahí básicamente cuando se presenta. Pero sí, así lo describen también ahí en 19:2. Entonces, veía lo que era, ¿no? Y lo otro, los pies semejantes al bronce bruñido, como les decían, hacía alusión mucho al brillo deslumbrante que podía tener y el peso, ¿no? No es un secreto que el bronce es algo muy pesado, y se refiere obviamente que en el Salmo 102 habla de que los enemigos iban a ser puestos en el estrado de sus pies. Pero bueno, a la larga eso de que el Hijo de Dios, ojos como fuego, pies semejante al bronce, que es la presentación de la carta como tal, haciendo alusión a eso, ¿no? De quién es él, la capacidad que tiene, su omnisciencia, de que todo lo sabe, todo lo ve. Y precisamente, como es la presentación como tal, después viene el desarrollo de la carta como tal, ¿no? Entonces, esa es la presentación, ese es el versículo 18, donde él se presenta. Ya después viene el versículo 19, donde comienza ya el desarrollo de la carta, como todas. Por ejemplo, en el versículo 19 les dice a ellos, bueno, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son
más que la primera. Entonces, comencemos a mirar ahí, por ejemplo, las bondades que tenía la iglesia pues, de Tiatira, ¿no? Son algunas cualidades que son encomiables, que el mismo Señor se las reconoce, que en muchas iglesias a lo mejor no las hay, que en muchas iglesias sí las hay. Por ejemplo, lo que es el amor. Clave, ¿no? Porque acuérdense que mientras que a la iglesia de Éfeso les dijo que habían perdido su primer amor, en esta les está reconociendo que ella es una iglesia donde hay amor. Ese amor ágape, ese amor que viene del corazón, digámoslo, ese amor que se hace visible en una iglesia por medio del servicio de unos a otros, ¿no? Y no solamente el amor, sino que también les reconoce ese servicio, ¿no? O sea, que es como les decía a usted, que les decía ahorita, como la prueba visible o esa evidencia de que realmente uno ama, ¿no? El amor está ahí, lo hemos dicho muchas veces, y si el amor está ahí, tiene que ser visible. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo visible? Por medio del servicio, ¿no? Que es algo que el Señor le reconoce a la iglesia. También le reconoce que es una iglesia que tiene fe, o sea, todos sabemos cuál es el concepto de fe, es esa confianza, esa seguridad que tiene uno en algo o en alguien, por medio de la información que se tiene de ese algo y ese alguien, ¿no? Entonces, la confianza en el Señor, la fidelidad constante en Él. Después le reconoce también que tienen paciencia. Obviamente la paciencia es clave aquí en todo esto. La paciencia va ligada a la fe, va ligada a la confianza, va ligada a todo, ¿no? Y por último, ahí, si ustedes ven, le reconoce que las obras postreras son más que las primeras, ¿no? Que es todo lo contrario a veces de lo que sucede en la mayoría de los lugares o con la mayoría de las personas. Hay muchas iglesias o muchas personas que empiezan bien y después se desvían, comienzan a caer, ¿no? Empiezan en el espíritu y terminan en la carne, ¿no? Ustedes de seguro conocen iglesias que empezaron bien y hoy por hoy están caídas, o personas que empezaron bien y hoy por hoy están caídos. La iglesia de Éfeso empezó bien, pero aunque seguía trabajando, decayó. Entonces, por eso el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, vuelvan a las primeras obras. En esta iglesia de Tiatira, además bien le reconoce que las obras postreras son mejores que las primeras, o sea que es una iglesia que por esa parte iba en ascenso en cuanto a su trabajo y a la parte espiritual, digámoslo, por lo menos lo que se le veía a la iglesia, digamos, lo que se podría apreciar de la iglesia, ¿no? Entonces, hay que considerar estas características que son bien importantes, que el Señor mismo obviamente se las resalta a la iglesia. Amor, servicio, fe, paciencia, y que las obras postreras pues son mucho mejor que las primeras. Pero bueno, hasta ahí todo iba bien, pero ustedes saben que siempre empieza así, viene en el versículo 20 del famoso pero que hablamos, ¿no? Pero, o sea, pero... Entonces, en el 20-21 les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, o sea, son pocas, ¿no? Pero el hecho de que sean pocas no quiere decir que no sean importantes. De hecho, lo que él tenía contra la iglesia de Tiatira era algo bien delicado, y las cosas que tenía contra ellos era eso de dejar o permitir que esa mujer Jezabel, que él la menciona así, que se dice profetiza, ojo aquí con esto de que se dice profetiza, porque no es que el Señor la reconozca como profetiza, sino que ella se dice profetiza, como sucede hoy en día con los profetas y apóstoles que se dicen profetas o se autoproclamaron profetas, porque nadie realmente de Dios no son. Entonces ellos están dejando que esa persona enseñara y seduciera a las personas, a los siervos de la iglesia, a fornicar y a caer en idolatría, ¿no? Entonces, digamos, habían cosas que en la iglesia iban bien, o sea, ya lo vimos, pero habían otras que el Señor por eso hace ese énfasis en decir, bueno, tengo estas pocas cosas contra ustedes, son muy importantes, atiéndalas, realmente van bien por aquí, por este lado, sigan así, pero esta parte la tenemos que arreglar, ¿no? Lo vimos en la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Reconozco su duro trabajo, reconozco todo, pero tengo algo contra ustedes, o sea, como decir, hay algo que me incomoda, hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, ese era el objetivo de las cartas, ¿no? O sea, corregir ciertas cosas en las iglesias y saber las consecuencias que se podían pasar, digámoslo, si no se atendía el consejo del Señor, que es exactamente lo mismo que sucede con los mensajes que vienen de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Los mensajes nos tienen que hacer reflexionar a nosotros quiénes somos, dónde estamos, en qué estamos bien. Es un espejo, ¿no? Acuérdate que la Biblia es el espejo del alma, donde tú te ves y tú sabes si estás bien, si no estás bien, en qué parte estás bien. Cuando uno se asoma al espejo, por ejemplo, si una mujer se asoma a un espejo, uno dice, uy, mira, tengo el cabello bueno, pero las cejas no. O el labial está bien, pero el cutis no, ¿entiendes? Hay algunas cosas bien, otras no. La Biblia, en la parte espiritual, el espejo del alma nos dice exactamente lo mismo, ¿no? Y de eso se trataba el asunto de las cartas, ¿no?
Entonces, vamos a ver realmente que en esta iglesia habían personas malas dentro de la iglesia, como sucede hoy en las iglesias también. Dentro de las iglesias no todo el mundo es bueno, no todo el que va a una iglesia cristiana es cristiano, no todos son buenas personas, hay gente que no, bueno, a veces uno no, dándoles el beneficio de la duda que no lo hagan con dolo, pero hay gente que no es buena gente. Así de sencillo, ¿no? Entonces, primero, él le dice, toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña. Entonces, habíamos visto en la carta a Pérgamo, en la iglesia anterior, que había una doctrina ahí que se estaba queriendo meter en la iglesia, que era la doctrina de Balaam, ¿se acuerdan? Que seducía al pueblo, pero desde afuera, porque eso no estaba dentro de la iglesia. Ese era un problema que había en la iglesia de Pérgamo. Aquí en la iglesia de Tiatira, el problema es que esta seducción no viene de afuera, sino que se lleva a cabo en la mía adentro, porque esta tal mujer Jezabel, que se dice profetiza, pues está enseñando ¿dónde? Dentro de la iglesia. ¿Desde dónde enseñan? ¿Desde dónde enseñan? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Desde dónde enseñan los que enseñan dentro de las iglesias? No sé si me entienden la pregunta. Desde el púlpito. Desde el púlpito. Desde los púlpitos, ¿cierto? Entonces, desde ahí enseña. O sea, cuando a alguien se le permite en una iglesia enseñar, es porque se le está dando, ¿qué? El púlpito, ¿no? Entonces, la seducción dentro de la iglesia de Tiatira, ¿dónde venía? De adentro, ¿no? O sea, ese era el problema y tal vez es lo que hace que esto sea más peligroso, ¿no? Acuerden que cuando uno está peleando con un enemigo que es visible y de afuera, pues no hay problema, uno lo enfrenta, uno lo analiza, lo ubica y determina cuáles son las armas con las que va a luchar, ¿no? El problema es cuando el enemigo está camuflado, sigiloso, no es visible. Por eso es que el peor enemigo que uno tiene es uno mismo. ¿Por qué? Porque qué difícil es, como dice un salmo por ahí, reconocer que los mismos errores que uno tiene, ¿no? Y pelear contra uno mismo, contra su propia naturaleza, sabiendo que hay una naturaleza caída dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esta mujer que se llamaba, esa Jezabel que le hablan ahí, pues era una persona de liderazgo en la iglesia, porque el púlpito, pues obviamente en las iglesias, pues no se le da a cualquiera, ¿no? Y además lo que les decía ahorita, que ella misma se decía profetiza, que el Señor hace claridad en eso, esa que se dice profetiza, y que no es nada nuevo, ¿no? Porque recuerden que todo esto que tiene que ver con el mundo espiritual, pues lo caracteriza eso, precisamente la autoproclamación, las mentiras, etcétera. Recuerden que allá en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, el Señor les decía a ellos, les decían que no puede, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces había gente que se decía que eran apóstoles y no lo eran, en la carta que vimos de Éfeso. En Esmirna y Filadelfia, que no son otras cartas también, había gente que pretendían ser judíos y no eran judíos. En la carta de la Odisea, que no la hemos visto obviamente más adelante, era una iglesia que se decía que era rica, pero era pobre. ¿Me entienden? Entonces, dentro del mundo cristiano, dentro del mundo espiritual, si hay algo que lo caracteriza es como la falsedad, ¿no? La apariencia, la hipocresía, etcétera, ¿no? Y esta Jezabel, pues obviamente era parte de eso también. Decía que era profetisa, pero a la larga era una persona mentirosa, una persona que había cierta maldad ahí, ¿no? Entonces Hechicera. sí, pero por ejemplo, esta Jezabel, que aunque se llama Jezabel, lo más probable es que ese no fuera su nombre real. ¿Por qué? Porque acuérdense que, ustedes se acuerdan de la Jezabel original, ¿no? La del Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda quién era esa Jezabel? ¿En qué parte de la Biblia sale? ¿Se acuerdan? O por lo menos la historia. La esposa de Acab. Ok. ¿Sí, Elsa? ¿Qué más? Sí, fue la que ayudó a Josué y a los compañeros a huir de ahí. Del lugar ¿tú dices allá cuando iban en la parte de Jericó y todo eso? Sí. Esa era otra, ¿no, Marquito? ¿De acuerdo? Ah, esa era otra, ok. Sí, esa es la que le ayudó a quitarle el terreno a... Sí, esa era otra. Después, pero esta Jezabel, la Jezabel original, la del Antiguo Testamento, es la que conspiró ahí para matar a Nabot y todo ese asunto, ¿no? ¿Se acuerdan de la viña aquella que... Esa era la Jezabel original, ¿no? O sea, la del Antiguo Testamento. De Nadab. Sí, que era hija del rey, era hija de un rey pagano de Sidón y se casó con Acab, el rey de Israel. Entonces, imagínense, era hija de un rey pagano
y se casó con el rey de Israel. Obviamente eso no está bien delante de los ojos de Dios, pero ustedes saben que no es sino que Dios diga, no hagan eso y la gente lo hace, ¿no? Pasó en la antigüedad, pasó con Adán y Eva, pasó con el pueblo de Israel cuando fueron a la tierra prometida. Vayan allá, no se mezclen con esa gente, no hagan hechicería, no consulten brujos, y lo primero que hicieron fue eso, ¿no? Entonces, esa Jezabel de la antigüedad era esa, ¿no? Y como se casó con el rey de Israel, pues ella llegó a ser reina, y obviamente al ser reina, pues tenía cierta influencia en el gobierno y todo ese asunto, y de hecho así fue, ¿no? Efectivamente, tuvo una influencia bastante grande sobre su marido. Esto, como les decía, era algo que Dios repudiaba, el que se casaran con alguien que no era del pueblo de Dios, que en 2 Corintios nos dice que no nos unamos con yugo desigual, y siempre ha sido establecido por Dios eso, pero bueno, hay gente que lo pasa por alto, ¿no? Entonces, quizás cuando se hace referencia a esa Jezabel, quizás ese es el mismo problema que tenía la iglesia de Teatira, esa unión en yugo desigual con cosas del mundo, ¿no? Porque esta mujer, pues obviamente lo que enseñaba nada que ver con Dios, no tenía nada que ver con Dios, pero no era la misma Jezabel del Antiguo Testamento, sino que hoy en día se usa mucho eso. No sé si han visto que hay muchas iglesias donde se hace la enseñanza de el espíritu de Jezabel y comienzan a hablar de cierto tipo de características bueno, en este caso son mujeres, porque pues Jezabel era una mujer, de ciertas características que tienen esas Jezabel, ¿no? Personas que siembran cizaña en las iglesias, que buscan la mejor manera de hacer caer a la gente, estar metiendo algunas doctrinas bien raras. O sea, todo eso caracteriza a esas Jezabel. Entonces el Señor está haciendo referencia a esa Jezabel, pero probablemente ese no era su nombre, ¿no? Entonces, esta mujer, digamos, algunas características de esa Jezabel del Antiguo Testamento, si ustedes se acuerdan, dice que ella destruía a los profetas del Señor, porque como era la esposa del rey y todo eso, entonces destruía a los profetas del Señor e inclusive intentó eliminar el culto de Jehová en Israel, y eso está en Primera de Reyes 18:4. También se propuso matar a Elías, ¿se acuerda que lo sacó corriendo? Y esa es otra enseñanza ahí, que Elías, después de haber matado yo no sé cuántos profetas y todo ese asunto, y esta mujer lo amenazó y salió corriendo, ¿no? Que uno dice, ¿qué le pasó a Elías? Mi Elías, el que tenía como héroe. Bueno, dice el libro de Santiago que Elías era una persona igual a nosotros, con nuestros mismos pasiones, sentimientos, era humano, ¿no? Entonces, le dio miedo, cayó en depresión, se metió en una cueva, quería morir, no sé. Elías haciendo un paréntesis, Elías en ese pasaje hace todo lo que hace una persona deprimida, ¿no? Me quiero morir, no hace sino dormir, comer y esconderse, no hablar con nadie, todo lo que hacen lo que se deprime, ¿no? Hasta que obviamente siempre el Señor le dice, ¿qué haces en esa cueva, no? Estás en el lugar que no deberías estar. Me acordé de la vivienda, ¿no? Estás en el lugar equivocado. Pero bueno, ese es un comercial ahí que no, el nuevo patrocinador. Entonces, se propuso matar a Elías, introdujo el culto de Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Todo esto lo hizo la Jezabel de aquellos tiempos, ¿no? Ella misma era dada a las fornicaciones y a la hechicería, como decía Milena ahorita. Tramó el asesinato de Nabot. ¿Se acuerda que Nabot no le quiso vender la herencia al marido? Y entonces ella lo metió ahí en un bochinche y todo ese asunto y lo hizo matar. Entonces todo eso hizo esa Jezabel. Entonces era una joyita. Entonces por eso es que se habla del espíritu de Jezabel cuando uno ve mujeres que tienen ciertas características como estas, que son personas bien de malas intenciones, ¿no? Básicamente. Entonces, con base en eso y sabiendo que el Señor le llama esa Jezabel, pues no necesitamos imaginarnos más para saber que esa persona a la que él hace referencia no es que era una señora ahí despistada o que ella no, es que ella, vieras que hace cosas que no son agradables, pero las hace sin mala intención. No, estamos hablando de alguien que era realmente peligrosa en ese sentido, porque hacía las cosas con dolo, ¿no? ¿Y qué era lo que se le permitía? Pues lo que el Señor le está diciendo ahí. Ustedes le están dejando que ella enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Probablemente eso de seducir y a fornicar, como era una persona que estaba enseñando, o sea, uno no se va a parar en un púlpito a enseñarle a la gente a fornicar, ¿no? O sea, está enseñando doctrinas, estamos hablando de una fornicación espiritual, ¿no? Acuérdate que el Señor habla de los que caían en idolatría y servían a otros dioses, les habla de almas adúlteras, ¿no? Entonces, obviamente estaban permitiendo eso y es como jalar a la gente de la misma iglesia a sacrificar cosas a ídolos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay estaba leyendo yo que hay digamos,
con base en esto de la fornicación o de sacrificar cosas a ídolos y todo ese asunto, de que como Tiatira, digamos, Tiatira era les decía yo al principio que era como una ciudad muy comercial, y entonces algunos cristianos, digámoslo de ahí, de Tiatira, que dependían también económicamente de lo que comercialmente se desarrollara en esa ciudad, pues a ellos les costaba, digamos, como nos cuesta hoy en día también no a todos, pero a muchos cristianos como incorporarse de manera comercial, porque hay que lidiar con gente que no es cristiana, y entonces hay que saber todo eso de los negocios y cómo salir adelante en los negocios sin uno caer en las prácticas que los mundanos hacen de estafas y todo eso, o sea, siendo correcto, ¿no? Entonces, a ellos obviamente les tocaba participar de todos esos banquetes que organizaba la sociedad comercial de la ciudad y todo eso. Y eso pues obviamente implicaba que también ellos participaran en algunos cultos paganos, ¿no? O sea, porque eso no era cristiano para nada, ¿no? Entonces, ahí viene algo que trayéndolo nosotros a colación a nuestros tiempos de ahora. Imaginémonos qué harían los cristianos en ese entonces en Tiatira, obviamente, porque si no se metían en ese ambiente y todo eso, pues lo más probable es que económicamente quedaran bloqueados porque tenían que comerciar con alguien, ¿no? Entonces, al parecer, esa seducción y todo eso era de esta mujer, básicamente era como para empujar a la gente a que se metiera a ese tipo de celebraciones y cultos a ídolos paganos, etcétera, etcétera. Entonces, si eso lo traemos a nuestros tiempos de ahora, ¿cuántos cristianos? Imagine usted, y hasta cualquiera de nosotros puede haber pasado por ahí, ¿hasta dónde surge esa pregunta? ¿Hasta dónde nosotros podríamos aceptar y adoptar prácticas mundanas, digámoslo, para salvaguardar un negocio, un trabajo, a la familia, los estudios? Es hoy en día a veces situaciones a las que los cristianos se ven enfrentados y que ahí es donde sale a relucir el fundamento, ¿no? Por eso es que la Biblia dice, ¿qué sería del justo si le fueran destruidos sus fundamentos? ¿En qué se va a sostener? ¿En qué se va a basar? ¿No? Pero hay mucha gente que claudica, hay mucha gente que cae y por un negocio, por un trabajo, desafortunadamente sacrifican sus principios cristianos, ¿no? Por eso es que dice la palabra, compra la verdad y no la vendas, no la negocies, o sea, mantente firme. Y ya hemos visto en estas cartas, y no solamente en estas cartas, sino en toda la Biblia, que el Señor dice, porque el que se sostenga, el que persevere, pues le será guardada la corona, ¿no? El galardón. Entonces, es una pregunta que surge ahí, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde podría llegar nuestra fe, nuestros principios, por salvaguardar algún trabajo o algo así? Recuerde lo que dice Santiago 4:4, dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Entonces, ese era el problema, a grosso modo, que había ahí y que se estaba enseñando, que se estaba seduciendo, digámoslo, a gente de la iglesia como tal, a meterse en ese ambiente, ¿no? Y todo eso venía ¿de dónde? Desde el mismo púlpito, ¿no? Pero hay que recordar ahí que a veces se le echa toda la responsabilidad a los que enseñan, ¿no? Aquí el reclamo del Señor no es a Jezabel, el reclamo del Señor no es a los grandes líderes, el reclamo del Señor es a la iglesia como tal, porque la iglesia es la que permite que esas personas obviamente tengan acceso a esos puestos de responsabilidad, que enseñen, etcétera. Entonces, la iglesia era responsable de eso. Recuerde que al principio nosotros manejamos un principio en la iglesia que dice que la primera vez que uno es engañado, pues uno es víctima, ¿no? Pero ya después de ahí en adelante, ya la gente se convierte en cómplice. Y las iglesias de hoy en día están llenas de cómplices, desafortunadamente, porque toleran todo eso, porque permiten todo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, bueno, el Señor dice que, decía ahí en el versículo, ¿en cuál versículo era? Que le había dado tiempo, ¿no? El versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Estamos hablando de quién? De la Jezabel aquella, ¿no? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Porque recuerde que Dios es un Dios justo, ¿no? Es un Dios de oportunidades. O sea, por más maldad que esté haciendo alguien, siempre va a haber oportunidad para que esa persona se arrepienta, ¿no? Siempre van a haber siervos, siempre está la palabra, obviamente lo más importante. Cuando el Señor vino, siempre el mensaje de él era instar a la gente a que procedieran al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido todavía, y no es que no vaya a venir ni que haya retardado su venida, sino que el Señor pacientemente está dando tiempo para que toda la mayoría de la gente proceda obviamente al arrepentimiento. Pero dice aquí, a pesar de ser esa Jezabel,
que le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, ¿no? La Jezabel del Antiguo Testamento, recuerden que cuando hubo todo ese asunto de los profetas de Baal y de Elías y todo eso, y que Elías obviamente querían poner a prueba a Dios y todo eso, y que Elías obviamente demostró que con el respaldo de Dios, obviamente que Jehová era el único Dios verdadero, pues ahí hubo un llamamiento de él a que el pueblo se arrepintiera, ¿no? Y pues Jezabel, viendo lo que vio, pues tampoco no quiso arrepentirse, y es más, ya después quería matar a Elías, ¿no? Entonces, la Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse y no quiso. Esta Jezabel, digámoslo así, que es como por llamarla, también obviamente tuvo la oportunidad del Señor de arrepentirse, pero no quiso, ¿no? Y usted sabe que el que no quiere arrepentirse, teniendo la oportunidad de hacer, pues después tiene que asumir las consecuencias de su decisión, ¿no? Entonces, aquí viene ya lo que el Señor iba a hacer con ella, ¿no? Que está en el versículo 22 y 23. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ojo que está hablando de las obras de ella, no está hablando de las obras de Dios. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras, ¿no? Entonces, se le está dando chance de arrepentimiento a la gente, pero bueno, contra esta Jezabel ya el Señor había determinado, tuvo su chance de arrepentirse, no quiso, y bueno, para ella había una suerte, y para todos los que a ella siguieran, ¿no? Cuando dice la palabra ahí, yo la arrojo en cama, bueno, la cama obviamente tiene un símbolo, ¿no? Como lecho de enfermedad y dolor. Cuando algunos de nosotros está enfermo, dice, es que estoy en cama, con fiebre, ¿no? Entonces uno asocia la cama, obviamente la cama se asocia para muchas cosas, ¿no? Pero es como en este caso, cuando dice, yo la arrojo en cama, es que la heriré con enfermedad o lo que sea. Bueno, el Señor tenía su forma de tratar con la gente, ¿no? Entonces, la cama, obviamente que en algunos casos es lugar de pecado, también puede ser lugar de castigo en este caso en particular. Y cuando dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, ¿no? Los que con ella adulteran, obviamente, acuérdense cuando estábamos hablando de almas adúlteras, ¿no? De la idolatría y todo eso, todos aquellos que decidieron o decidían, por ejemplo, seguir esas enseñanzas, y por medio de seguir esas enseñanzas permitir el pecado dentro de las iglesias, pues a ellos se está refiriendo el Señor cuando dice que va a tribular a todos los que con ella adulteraron, ¿no? Si es que no se arrepienten, obviamente, porque si una persona se arrepiente, obviamente el Señor la perdona porque Él es así, ¿no? Él es justo y misericordioso. Entonces, siempre está la opción ahí, ¿no? Y cuando dice, y a sus hijos heriré de muerte, no está hablando de los hijos de la Jezabel como tal, hijos en lo natural, ¿no? Acuérdense que como estamos hablando de cosas espirituales, porque sería uno diría, pero ¿cómo el Señor va a herir de muerte a los hijos de ella si son hijos? O sea, el hijo no, si es el pecado de ella, el hijo no puede morir por el pecado. Bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de hijos espirituales, ¿no? Acuérdense cuando Pablo se refería a Timoteo y a Tito y hablaba de sus hijos, ¿no? Porque los había parido en las prisiones. Entonces, toda la gente que atendía estas doctrinas y se convertía a las enseñanzas de ella, que es lo que el Señor menciona ahí, pues está hablando de sus hijos, ¿no? Hijos espirituales, ¿no? Los iba a herir de muerte, entendiendo que la muerte podría ser ahí separarse totalmente de ellos, porque estamos hablando de hijos espirituales dentro de la iglesia, estamos hablando de cristianos dentro de la iglesia que se desvían, ¿no? Que se van por la falsa doctrina, ¿no? Que han decidido obviamente encaminarse siguiendo las enseñanzas de esta mujer, ¿no? Desafortunadamente hoy en día, cuando uno ve esto que el Señor está hablando de este lenguaje, que dice que la voy a arrojar en cama, el hecho de enfermedad, de dolor, y a los que no se arrepientan los voy a tribular y los voy a herir de muerte, o sea, esa fraseología que suena duro, como un castigo severo, pues ya eso no se ve hoy en día, ¿no? Hoy en día ya en las iglesias pues ni se habla de pecado ni de santidad, mucho menos se le va a recordar a la gente que estas son advertencias de Dios que están vigentes todavía en la iglesia de hoy, pero ya eso ni se menciona, ¿no? Entonces el castigo obviamente para esta mujer y para los que le seguían, pues era un castigo pues bastante duro, bastante severo, ¿no? El Señor obviamente siempre lo advirtió, o sea, entendiendo de que las iglesias sepan, ¿no? Y por eso Él se presentó allá como el que tiene los ojos de fuego, ¿no?
Importante que todas las iglesias sepan que Él, pues, es el que escudriña todo, ¿no? La mente, pensamientos, el corazón en cuanto a los sentimientos. Y entonces el juicio, la disciplina de la iglesia, pues es algo que mientras no haya arrepentimiento, es algo que no se va a poder evitar por nada que se haga fuera de lo que el Señor ya tiene establecido, ¿no? Entonces, es importante saber como iglesias, cuando Él dice, yo conozco tus obras, saber que el Señor tiene su mirada ahí en todo lo que se hace, ¿no? Varias veces lo hemos dicho en la iglesia de que, pues, imagine, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, o sea, nosotros podemos engañarnos unos a otros, pero el Señor sabe realmente con qué intención hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, ahí no, sería irrisorio tratar de engañar a Dios, ¿no? El castigo obviamente es un castigo justo, Dios es un Dios justo, no, ni nos va a dar ni en bendiciones ni en castigo más de lo que merezcamos, tampoco menos, justo, ¿no? Justicia, precisamente ese es el concepto de justicia, recibir lo que uno merece, y por eso el Señor dice ahí, y os daré a cada uno según vuestras obras, ¿no? Cada uno será responsable de sus propias obras, haciendo eco, como dice ahí, de lo que ya Jeremías había dicho ya en Jeremías 17:10, ¿se acuerdan? Que Jeremías, la labor de Jeremías precisamente fue también ir a ver si el pueblo de Israel encaminaba su camino, volvieran a la senda antigua, que recompusieran su senda, etcétera, etcétera. Y por medio de Jeremías el Señor decía, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de tus obras. O sea, esto está escrito en Jeremías y lo que acabamos de leer está escrito en Apocalipsis. Lo mismo, ¿por qué? Porque la Biblia, la suma de la palabra es verdad, ¿no? O sea, fue escrita por la misma persona, bueno, por diferentes personas en lo físico, pero inspirada por el mismo espíritu. Entonces, la Biblia no se contradice para nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí del Señor cuando dice que le va a dar a cada uno según sus propias obras? Bueno, los juicios son personales, cada uno va a responder, aquí nadie va a responder por el otro, ni yo voy a pasar al tribunal del Señor a responder por mi familia, yo responderé por mí, mi esposa por ella, mis hijos por cada uno de ellos, cada miembro será juzgado de acuerdo a lo que haya hecho. Entonces aquí importante que como iglesia no se salga uno de la responsabilidad de decir, es que nos están enseñando mal, no, cada uno tiene que ser responsable de lo que le toca, ¿no? Bueno, obviamente esto es en los que están portando mal, en las iglesias siempre hay un remanente, y por eso viene esta exhortación a los que se mantienen, ¿no? Siempre va a estar ahí. Qué importante es que cada uno de nosotros nos aseguremos de estar siempre en ese remanente, ¿no? Que viene en el Apocalipsis 24, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, ¿no? Viene una exhortación del Señor y se diría a ese resto de personas que se mantienen fiel, mensaje para aquellos que son fieles creyentes, ¿no? A los que están ahí, o sea, por más que haya perversión dentro de la iglesia, pero que están ahí y que no han caído en eso, el Señor les hace esa exhortación de que para ellos hay un tratamiento totalmente diferente, ¿no? O sea, creyentes espirituales. Acuérdate que en las iglesias siempre hay de todo, ¿no? Hay gente que es espiritual, gente que ha renovado su mente, gente que se mete en la palabra, que escudriña, que se esfuerza, que crece. Hay otras personas que son creyentes carnales, dándole el beneficio de la duda de que sean cristianos, ¿no? Todavía, pero se mantienen ahí, no crecen, no renuevan su mente, siguen lidiando con cosas de la vieja naturaleza y no viven una vida cristiana, sino que más bien sobreviven, ¿no? Entonces, todo esto que estaba enseñando esa mujer Jezabel, obviamente, porque el Señor dice, y los que no se han metido en esas enseñanzas, o sea, los que no han entrado en las profundidades de Satanás, o sea, le está dando a entender de que todas esas doctrinas y esas enseñanzas pues son diabólicas, ¿no? Recordemos que toda la sabiduría que viene de este mundo, que no es de Dios, dice la palabra, ¿cómo es? Animal, natural, diabólica, bueno, todo eso, ¿no? Básicamente por ahí anda el asunto. Entonces, la gente le gustan todas esas cosas de demonios y Satanás, cosas. Acuérdate que la Biblia hace esa advertencia de que en estos tiempos la gente siempre va a andar con esa comezón de escuchar cosas nuevas y cosas que fascinan, ¿no? O sea, la palabra fascinación quiere decir, fascinar es como seducir, como lograr que una persona cambie su conducta o cosas así. Entonces hay gente que dice que la fascinación es mala. Es que depende de quién lo fascine a uno, porque por ejemplo Jeremías decía,
tú me has seducido o me has fascinado, ¿no? O sea, si es el Señor el que lo seduce a uno, pues no, la seducción en ese lado, pues no sería mala, ¿no? Y entonces la exhortación a la iglesia es, retengan lo que tienen, ¿no? O sea, los fundamentos por los cuales se han sostenido, ¿no? Yo no les voy a poner una carga adicional, pero lo que tienen, reténganlo, ¿no? Guárdenlo hasta el día en que yo venga, ¿no? Y a los que se mantengan, digamos, es una exhortación, viene la promesa, ¿no? Ya para terminar la carta, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, mire que él habla ahí de mis obras, ¿no? Acá arriba hablaba de las obras de ella, ¿no? Porque las obras depende de quién venga, ¿no? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y les daré estrella de la mañana, y el que tiene oídos que oiga, ¿no? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, las obras del Señor, ¿no? Dice que les dará autoridad. Aquí es importante decir que, nada más quería resaltar que dice que les daré la estrella de la mañana. ¿De quién creen ustedes que está hablando cuando la carta habla de que les daré la estrella de la mañana? ¿Qué se les ocurre? Jesús. Jesús, dice Marquitos. De ahí es la estrella de la mañana. Decía que era Lucifer antes, ¿verdad? Pero no sé. Bueno, tenemos uno que es Jesús y otro Lucifer, alguien que se ponga en la mitad. Tenemos los dos extremos. Bueno, vamos a ir a ver. Cuando dice que le daré la estrella de la mañana. Bueno, al que venciere, obviamente, es lo mismo que decía Pablo cuando decía, he peleado la buena batalla y he vencido, y guardar las obras hasta cuándo, hasta el fin, ¿no? De nada le sirve a uno guardar lo que Dios le ha dado a uno si no está hasta el fin, ¿no? Y aquí me acuerdo yo de la parábola aquella digamos, de la viña. ¿Se acuerda que unos entraron a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a la 1, a las 5, y todos salieron a las 6? Y los de las 9 se quejaron porque habían trabajado más que los de las 5. Pues es que aquí en las cosas del Señor no es a qué hora entro, sino que a la hora que cierre la jornada yo esté inscrito ahí en la planilla, ¿no? Eso es como todo, ¿no? Eso es como, a las 6 cerramos. ¿A qué hora entró usted? A las 9. Usted está, bueno, ahí no importa a qué hora entraron. Lo importante es que esté aquí anotado en la planilla cuando voy a pagar. Entonces, que estemos inscritos en el libro de la vida, ¿no? Es lo más importante aquí. Entonces, hasta el fin, porque ¿de qué le sirve a uno haber entrado? Por ejemplo, en esa parábola, ¿de qué le sirve a uno haber entrado a las 6 de la mañana si a las 6 de la tarde se cierra la planilla y yo a las 5:30 renuncié y me fui? ¿De qué le sirve a uno eso? De nada, ¿no? Entonces, hasta el fin, y hasta el fin es hasta el fin, ¿no? Las horas, obviamente las horas del Señor. Y entonces, esta de la estrella en la mañana, ahora que lo mencioné, sí, se refiere al mismo Señor Jesucristo, ¿no? Porque acuérdense, Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, el mismo Señor, ¿no? O sea, el mismo Señor. Y no solamente ese, sino también, segunda de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando del Señor o de la palabra, ¿no? Obviamente también hay otros que dicen, digamos aquí dicen, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces hay varias alusiones que relacionan obviamente la gloria del Señor con la estrella, con la luz resplandeciente, ¿no? Y al final, obviamente, la carta termina como terminan todas, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga, y lo que los espíritus dicen en las iglesias, ¿no? Entonces, en resumen, digámoslo todo esto, porque cada carta al final tiene una conclusión. El problema de la iglesia de Éfeso, la falta de amor, la iglesia, cada una. En el caso de Tiatira, lo que nos avisa el Señor por medio de esta carta a la iglesia y que tenemos que tomar para nosotros es los peligros y los riesgos de esa relación o ese amor blando, digámoslo, con el Señor, que, digamos, acuerden que esto es una guerra espiritual donde aquí no se vale quedarse en la mitad. A Costa Rica, por ejemplo, es un país que lo critica mucho porque cada vez que hay un conflicto se hace en la mitad, ¿no? Es que nosotros somos neutros, nosotros no apoyamos ni a uno ni al otro. Entonces, pues sí, nunca tiene problema, pero a la larga nunca define su posición. En esta guerra espiritual que estamos lidiando, la neutralidad no se nos permite, ¿no? O estamos o no estamos.
¿Recuerdan cuando Jacob se encontró el ángel y le dijo, bueno, ¿usted qué? ¿De parte de quién viene? ¿Del enemigo o de nosotros? Pues, si es amigo, para abrazarlo, y si es enemigo, para patearlo. ¿Entiendes? Pero defíname quién es. Entonces, así es, ¿no? O sea, esos riesgos de un amor blandito, que todo lo tolera, que no juzga nada. Acuerde que nosotros hemos sido llamados a juzgar, a opinar, a denunciar, a corregir, a exhortar, pero obviamente todo dentro de los lineamientos que el Señor tiene establecido. Entonces, esta carta de la iglesia de Tiatira básicamente tenía ese objetivo propiamente, ¿no? Denunciar, reconocer primeramente lo bueno, porque acuerden que todas las cartas empiezan, el Señor siempre empieza reconociendo lo bueno, ¿no? Porque no siempre es para regañar, te reconozco esto, pero pasa esto, ¿no? Y así generalmente uno utiliza eso, cuando uno va a corregir a alguien, qué bueno es que uno a esa persona le diga las cosas buenas, algo bueno de tener, algo bueno. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Gedeón? Que Gedeón estaban ellos allá escondidos porque le robaban su trigo y todo eso, y llega el ángel y le dice a Gedeón, hombre esforzado y valiente, y ellos escondidos allí. Y entonces, ¿por qué? Porque a la gente hay que decirle algo bonito ahí, no para ensalzarlo, endulzarlo, pero algo bueno deben tener ahí con que uno haga, que uno resalte para después caerle con lo que debería uno corregir, ¿no? Entonces, esa es la carta de Tiatira. Los que quieran profundizar más en ella, bueno, recordarles nada más que estas cartas tienen un objetivo de resaltar algo, y la idea de eso es que nosotros traigamos eso a nosotros propiamente y a nuestra relación con el Señor y podamos desarrollar algo, ¿no? Vamos a ver ahorita lo que es el mensaje a Sardis, que es la otra iglesia que está ahí, ya en el capítulo 3. Vamos a ver si nos alcanza esta media hora para hacerlo, creo que es más corto. Ese de Tiatira en una carta un poquito más larga, pero estas otras son más cortas. Dice Sardis, escribe el ángel, ¿no? De la iglesia en Sardis, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, recuerda que todas empiezan así, ¿no? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren que esta iglesia en la que hemos visto, siempre el Señor reconoce algo, ¿no? No, yo reconozco esto, pero sucede eso, ¿no? Aquí, en esta iglesia de Sardis, de una, ¿no? A la yugular, ¿no? Dice, yo conozco tus obras y de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mí y delante de los ángeles, y el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí hay una particularidad. Bueno, el Señor se presenta, obviamente, como siempre se presenta. Pareciera que no hay nada que exaltar de esta iglesia, simplemente es una iglesia que cree que está viva, como sucede hoy en día, no solamente con muchas iglesias, sino con muchas personas que creen que están vivos, pero están muertos, que creen que están adentro de las cosas de Dios, pero están afuera, que no hay nada más peligroso que creer que uno está vivo cuando realmente está muerto, porque el que está muerto no va a querer vivir porque cree que está vivo. Bueno, todo un trabalengua, ¿no? Pero vemos ahí, cuando él dice, todavía hay algunas personas ahí que no han manchado sus vestiduras. O sea, el remanente siempre está, ¿no? El remanente siempre va a estar. Siempre va a haber un remanente que no dobla la rodilla, bueno, que dobla la rodilla del Señor, pero que no claudica, digámoslo así, no baja la guardia, ¿no? Entonces, hablemos de Sardis un poco. Bueno, Sardis está ubicada en lo que hoy es Turquía, para que ustedes lo ubiquen más o menos. Fue en una época una ciudad muy próspera, de gran comercio textil. Casi todas estas ciudades eran, las 4 que hemos visto, y con esta la quinta, eran ciudades que económicamente estaban bien, ¿no? Porque eran muy comerciantes, digamos así. Era la capital del reino de Lidia y era famosa por su enorme templo dedicado a la diosa Cíbeles o Artemisa. Fue una de las ciudades principales de toda Grecia y estaba llena de grandes y preciosas edificaciones. Todas estas ciudades donde habían iglesias, y lo que hemos visto ahí eran ciudades muy paganas, ¿no? O sea, había mucho en el entorno. Por eso era que uno valora tanto el que se fundara una iglesia y que la iglesia pues trascendiera, ¿no? Por el entorno en que se levantaba, ¿no? Sardis estaba estratégicamente ubicada en la cima de una colina,
por lo cual, digamos, militarmente era una posición muy estratégica, entonces casi que era inconquistable, ¿no? O sea, por la ubicación que tenía, ¿no? Ahora, no quiere decir que nadie pueda llegar allá, pero estaba tan bien ubicada que la asumían como que no tenía ningún problema, era inconquistable y eso ocasionó que se confiaran, ¿no? Entonces, como nosotros somos inconquistables, entonces acostémonos a dormir porque nadie nos va a invadir, pero resulta que 2 veces la invadieron, 2 veces fue conquistada porque los que ponían a vigilar ahí se confiaban, estaban tan... Lo que pasa siempre, ¿no? Se descuida uno y por eso es que la Biblia siempre dice, no ignore las maquinaciones del enemigo, ¿no? Hay que estar velando, velando, o sea, no baje la guardia, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, aunque Sardis fue una ciudad muy próspera, llena de lujos, cuando se escribió esta carta a Sardis, toda esa prosperidad y esos lujos eran más parte de la historia que de la situación actual de la ciudad. O sea, la gente vivía de la historia. Decía, es que nosotros somos una ciudad próspera, pero mentira, ya la habían conquistado 2 veces y la ciudad no era para nada ni próspera ni lujosa, ¿no? Pero la gente de la ciudad vivía como muy orgullosos de lo que en algún tiempo fueron, ¿no? Eso es como hoy en día, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que a uno le digan, sí, pero es que hace 20 años la gente dejaba las puertas abiertas. Yo, sí, pues era hace 20 años, ¿no? Ahorita ya hay que meterse en la realidad de lo que hoy es, ¿no? Sí, pero es que hace 20 años no robaban bancos. Sí, pero hoy en día sí, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces la gente de Sardis vivía de la historia, de lo que en algún tiempo fueron y se quedaron ahí, en ese recuerdo, ¿no? Y desafortunadamente ese estilo de vida de la ciudad se había trasladado a la iglesia. Era una iglesia que presumían de que estaban vivos, como dice el Señor en la carta, pero realmente era una iglesia muerta, ¿no? Entonces vamos a ver ese diagnóstico que el Señor le hace por medio de la carta a la iglesia de Sardis. Lo primero que les dice es algo bien duro, ¿no? Un mensaje bastante duro, decirle, o sea, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerta, ¿no? Es un mensaje tremendamente duro, que a uno le digan así de lleno, o sea, pero ¿por qué me dices que tienes algo cuando realmente no lo tienes? Es como cuando uno le dice a la gente o la gente te habla de la familia y uno le dice, pero ¿por qué hablas de la familia si tú no tienes familia? Es que mi esposa, y digo, tu esposa dice, bueno, nosotros nos separamos hace 15 años y ella ya tiene otro marido. Y digo, pues no es tu esposa. Hay gente que habla así desafortunadamente, creyendo que tiene algo que no tiene, ¿no? Hay mucha gente que habla de su relación con Dios creyendo que la tiene cuando no la tiene. Eso es muy triste, ¿no? Entonces, es mejor, digámoslo así, de una vez, como el Señor le dice a la iglesia, o sea, de una vez, no tengo nada que saltarte, ¿no? Más bien, tú eres una iglesia que dices que estás viva y realmente estás muerta, ¿no? Entonces, es lo mejor, ¿no? Eso es como que cuando uno va al médico, es mejor que el médico le diga a uno realmente cuál es el problema y no se ponga con cositas, así. Entonces, como dice esta frase, ¿no? Es mejor herir con la verdad y no destruirse con una mentira, ¿no? Entonces, a las iglesias hoy en día no les hace bien para nada decir que las cosas están bien, que todo está caminando bien cuando realmente las cosas estén caminando mal. Precisamente ese era el tema de los profetas en la antigüedad, ¿no? Ellos iban, como iban de parte de Dios, ellos hablaban lo que Dios les decía que hablaran y lo que Dios hablaba por medio de ellos, pues no era que a la gente le gustara mucho, ¿no? Por eso era que nadie los quería, pero era lo mejor, ¿no? Porque pues era la verdad como tal, ¿no? No como ahora, cuando el Señor dice, es que esos profetas de ahora les dice a la gente que van a tener paz, paz tendrán cuando realmente no la van a tener porque yo no he dicho nada. Entonces, eso lastima más que una verdad certera, ¿no? Entonces, bueno, probablemente, digámoslo, como les decía ahí, no se dice por ningún lado que esta iglesia sufriera persecución. Tal vez por eso era que no sufrían persecución, porque era una iglesia muerta. Entonces, las iglesias muertas, ¿qué persecución van a tener, no? Si, o sea, las que sufren persecución son las iglesias vivas, o sea, las que no claudican, las que hablan, las que sirven, las que trabajan. Esas son las que más, porque entre más trabaje usted, entre más sirva, más oposición va a haber. Eso es una realidad, ¿no? Entonces, probablemente la gente que se congregaba en esa iglesia, porque la iglesia existía, ¿no? Okay, aunque fuera una iglesia muerta, la iglesia existía y había gente que se congregaban ahí. Probablemente la gente que se congregaba en esa iglesia, pues ¿cómo veían a su iglesia? La veían llena, mucha gente congregándose, veían que la iglesia
pues hacía una que otras cosas, que cantaban muy lindo, oraban, como se ve hoy, por ejemplo, muchas mega iglesias, ¿no? La gente ve muchas mega iglesias llenas, muchas tienen obras sociales que, digamos, no es que estén malas, tienen buenos grupos de alabanzas, hay gente que predica bonito y todo eso, son cómodas, tienen aire acondicionado, bueno, iglesias que tienen de todo, pero que a la larga no deja de ser más que una iglesia como una organización, pero no son un organismo vivo, ¿no? O sea, están muertas. Posiblemente ese era el caso de la iglesia de Sardis, ¿no? O sea, cuidaba más el nombre que lo que hacían. Pastor, como religiosas, religiosidad. Posiblemente la religiosidad sería parte de mucho activismo, mucha apariencia, como alguna vez nos dijeron a Milena y a mí, un compañero de trabajo de ella, que estaba en una mega iglesia, bueno, aquí podemos decir el nombre, pero no importa, que estaba ahí en Pasión por las Almas, que es una mega iglesia aquí, y él estaba feliz, no porque aprendiera nada de la palabra, sino porque él decía que lo que él ofrendaba o que él diezmaba, me imagino que era diezmarse, que él veía los frutos de su diezmo porque la iglesia tenía aire acondicionado, tenía sillas muy cómodas, a los chicos les daban su buena comida en la escuela bíblica, entonces que él veía que realmente le retribuían lo que él aportaba. ¿Aprendía doctrinalmente algo? Nada, pero él estaba contento con eso, ¿no? Entonces, así se manejan esas iglesias, ¿no? Mucha religión, básicamente. Mucho nombre, mucha apariencia, pero realmente recuerden que la vida, ¿quién la da? El Espíritu de Dios, ¿no? Ese es el que vivifica, ¿no? El Espíritu es el que vivifica. Sí, señor. Mucho entretenimiento, tal vez. Mucho entretenimiento, sí, posiblemente. En esa misma iglesia también yo tenía una compañera con la que íbamos a la cárcel a predicar. Y ella decía que ella escuchaba las prédicas de Efesios, del pastor Tibor y todo eso, y que ella sabía que su iglesia no había buena doctrina, pero que a ella la ministraba la alabanza porque el grupo de alabanza era genial. Claro, yo nunca fui a la Pasión por las Almas, pero sí sé que el grupo de alabanza ahí son músicos profesionales y todo ese asunto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la iglesia de Sardis se había preocupado mucho por cuidar eso, ¿no? El nombre, la apariencia, pero se olvidaron de algo bien claro, ¿no? Que el Señor ve mucho más allá de lo de la apariencia como tal, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene el que el Señor les haya dicho a ellas de que viven, pero que están muertas, ¿no? O sea, recuerden lo que dice Santiago 2:26, que dice que la fe sin obra es una fe muerta, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué es estar vivo? ¿O qué es uno creer que está vivo, pero que a la larga está muerto? Pueden haber varias razones o puede interpretarse de diferentes formas. Una de ellas es eso, tener una fe muerta, o sea, realmente, o las obras que uno hace realmente no están alineadas con la fe, o no hay obras realmente. Cuando uno habla de obras, acuérdate que uno no hace obras para salvarse, sino que como uno es salvo, uno hace obras, pero obras que estén alineadas a la fe, ¿no? Porque las obras son las que hacen visible la fe. No es que yo creo una cosa y hago obras de otra forma, ¿no? O sea, ¿cuáles son las obras que uno podría hacer? O sea, no necesariamente cuando uno habla de obras, está hablando de ir a darle plata a la gente, levantar una cosa, llevarle comida, no. Es toda acción que uno haga que haga manifiesta tu fe, ¿no? El congregarse, leer la palabra, escudriñar, el predicar, el dar un buen testimonio, todo eso son obras que hacen visible la fe o lo que uno cree o no cree en el Señor, ¿no? Entonces, posiblemente eso es, digamos, estar muerto, ¿no? Tener una fe muerta, como dice Santiago 2:26. Por otro lado, también puede ser vivir en hipocresía, ¿no? Aparentando lo que uno no es. Acuérdate lo que el Señor les decía ya en Mateo a los fariseos, ¿no? Que por fuera se veían como sepulcros, ¿no? Muy bonitos, muy lindos, pero por dentro estaban podridos, ¿no? Entonces, ese es el tema, esa incoherencia que hay entre lo que se ve por fuera y lo que hay por dentro, ¿no? Eso es creer que uno está vivo cuando realmente está muerto, ¿no? Por ese lado. Tener una vida cristiana improductiva, acuérdate que si hay algo necesario y vital en la vida de un cristiano es que uno produzca, ¿no? Que uno fructifique, o sea, que uno dé frutos, que realmente se vea, ¿no? Entonces, posiblemente, digamos, esta iglesia de Sardis, y así como la iglesia de Sardis hay muchas iglesias, no representaban para Satanás y para los demonios ningún tipo de peligro, ¿no? O sea, ellos no
como nosotros decimos en Colombia, Satanás ni se mosqueaba, pues, o sea, ni se preocupaba, el hombre tranquilito, posiblemente para él la iglesia de Sardis era un simpático e inofensivo grupito religioso que se reunían ahí en un local a cantar y todo eso, pero para él no representaba ningún peligro. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente, porque era pura apariencia, porque no hacían absolutamente nada, ¿no? O sea, eran sal, pero una sal sin sabor, era una luz apagada o una luz metida debajo del Talmud, no predicaban, no evangelizaban, no le hablaban a nadie, bueno, era simplemente un sitio donde un grupo de personas se reunían a saludarse, a cantar 3, 4 canciones, a hacer cualquier otra cosa, pero nada más, ¿no? Entonces, esa es una vida cristiana improductiva, ¿no? O sea, nosotros no hemos sido llamados a eso, nosotros hemos sido llamados a dar frutos, a dar lo que hemos recibido por gracia también démoslo, a servir, a que se haga visible el amor que tenemos unos por los otros, a predicar el evangelio, a llevar a la gente a los pies del Señor, a que la gente se arrepienta. Bueno, tantas cosas que hay que hacer en nuestra vida cristiana que esta gente no lo hacía, aunque ellos creían que sí lo hacían porque eran cosas que creían, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas señales, digámoslo así, de que uno puede llevar una vida improductiva o estar muertos creyendo que uno está vivo? Por ejemplo, cuando usted está satisfecho y descansa en los logros del pasado, eso es muy peligroso, ¿no? El domingo hablábamos en la radio y lo he mencionado en la iglesia varias veces, de que dice la palabra que el día que el justo peque, su justicia anterior no le será tomada en cuenta. Es decir, a veces en un juicio no natural, ustedes han visto, ¿no? Los que nos gusta ver series policíacas y todo eso, que a veces capturan a alguien y lo llevan ahí a un juicio y entonces el abogado defensor dice, señor juez, pero es que, a ver, pongamos un ejemplo aquí. Uno que tenga así como pinta maleante, no, mentira. Voy a poner yo, pues, pero es que mire, aquí está don Ever, que acusado de tal cosa, pero él fue un momento en que perdió la noción porque él tiene una hoja de delincuencia, un pasado judicial intachable, nunca ha tenido pleitos con la justicia, nunca se ha saltado un semáforo en rojo, no, nada, tiene su hoja, sus antecedentes están limpios, es primera vez. Entonces el juez dice, bueno, está bien, considerando que no tiene antecedentes, que es primera vez, lo perdono. Entonces, ahí en lo natural, la justicia anterior para mí sí me la tomaron en cuenta, ¿no? Y entonces me perdonaron. Pero en las cosas de Dios no es así. En las cosas de Dios dice la palabra que el día que el justo peque, su justicia anterior puede haber sido el primo hermano del Papa, pues. Puede haber sido la reencarnación de Pablo, puede haber sido lo que sea, ¿no? Pero dice la palabra, el día que el justo peque, su justicia anterior no le será tomada en cuenta porque el día que peque, muere. ¿Entiende? Entonces, desafortunadamente hay mucha gente que sigue viviendo de glorias pasadas y de lo que en algún tiempo hizo y que yo era un gran predicador y viera cuánta gente llevé yo a los pies del Señor y yo iba a los barrios, repartía tratados, yo hacía de todo. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora estoy apartado. Entonces no eres nada, estás muerto. ¿Me entiende? Entonces, desafortunadamente, cuando la gente se siente satisfecha y descansa sobre esos logros del pasado, clasificas ahí como un sardiciano, crees que estás vivo, pero estás muerto. Cuando una persona está más preocupada en las formas que en la realidad espiritual, es decir, en la apariencia, en cómo lo ve la gente, a cómo lo ve Dios, ¿no? Como le pasó a la gran diferencia que hubo entre David y Saúl, ¿no? Cuando David pecó, la gran preocupación de David es lo que él expresó en un salmo cuando decía, uy, Señor, que no quites de mí tu Santo Espíritu, no te alejes de mí, Señor, no te apartes. Esa era la preocupación de David. Cuando Saúl pecó y que Samuel lo confrontó, la preocupación de Saúl era, Samuel le dijo, Dios te ha desechado. Entonces Saúl dijo, bueno, no hizo así, pero dijo, sí, bueno, está bien. Pero entonces, Samuel, quédate aquí a mi lado para que la gente nos siga viendo juntos. Entonces, la preocupación de Saúl no era lo que pensara Dios, sino lo que pensara la gente, ¿no? Así hay gente más preocupada por las formas, por la apariencia, que por su realidad espiritual, ¿no? Cuando una persona está más centrada en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales, también estás más muerto que vivo, ¿no? O sea, cuando hay otras prioridades básicamente y te interesa más quedar bien con la gente que quedar bien con el Señor, ¿no? Cuando hay cosas materiales más importantes, mire, ahorita
ahorita les menciono esto porque es algo que para que ustedes y que quede aquí grabado en el asunto del discipulado, aunque estos videos de discipulado no los ve nadie, pero bueno, un saludo para mí que los veo a veces. El tema aquí del discipulado, acuérdense que esto es discipulado, tiene que ver con disciplina, ¿no? Yo llevo una lista de asistencia, aunque ustedes no lo sepan, y hay gente que no se ha vuelto a conectar, o sea, entonces tengo que en estos días sentarme a revisar eso para ir volando cabezas también, ¿no? Así como hizo el Señor, le escribía las cartas, ¿no? Porque sí, o sea, es parte de, ¿no? A veces hay cosas más importantes que conectarse al discipulado. Cada uno define sus prioridades, ¿no? Acuérdense que esto es un libre albedrío, ni el Señor obligó a nadie, por eso el Señor le decía a la gente, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, ¿no? Entonces, esto es un discipulado para el que quiera conectarse y bueno, a lo mejor usted podrá decir, pastor, pero es que no, me conecté 3 veces y viera que no aprendí nada. Bueno, está bien, cada uno toma lo suyo, pero yo espero y aspiro y espero que algo aprendamos. Yo por lo menos aprendo mucho preparando estos materiales y leyendo y todo eso y consultando allá y aprendo bastante. Entonces, cuando hay cosas materiales mucho más importantes que las cosas espirituales, estás más muerto que vivo, ¿no? Cuando se está más atento a las personas que a lo que Dios dice o a lo que las personas dicen, que esto sí sucede mucho, ¿no? Esta que está aquí, viera cómo hay gente que está más pendiente de lo que escriben los libros, y es que viera que un señor dijo, y vieras que por allá escuché un predicador que dijo esto, y están más, o sea, les llama más la atención esas cosas que lo que dice la Biblia. A veces uno ve preguntas, vea, y ahí, por ejemplo, hago un comercial ahí en el programa de preguntas y respuestas del pastor, que a veces hacen unas preguntas, ¿no? Que yo digo, ¡ay, Señor! Es que viera que un pastor dijo que yo no sé qué. ¿Usted qué piensa de eso, pastor? Y yo de pastor le respondería, lea la Biblia, hombre, deben estarme preguntando esas cosas. Hacer más énfasis en las denominaciones que en la palabra de Dios. Hay gente que se centra más en lo que la denominación dice. Ahorita que estamos viendo el tema de las denominaciones y que Paola nos ha estado ilustrando de qué es lo que piensan los anglicanos, los adventistas, los luteranos, los calvinistas, todo eso lo vamos a ver. Entonces, hay gente que hace más énfasis en lo que dice su denominación y nunca se toman la molestia de saber si lo que la denominación dice es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted está en Efesios 4:23 y nosotros tenemos principios que cada rato los repetimos, usted debería inquietarse y decir, bueno, ¿será que los principios tienen respaldo bíblico o no? ¿Será que la línea de la iglesia es una línea avalada por la palabra o no? Cosas de esas hay que hacerlo, ¿no? Si uno no lo hace, corre el riesgo de ser engañado si es que usted no conoce la palabra. Entonces, hay una cantidad de señales que a nosotros nos pueden dar una idea de si somos sardisianos o no. O sea, tenemos el mismo problema de Sardis, de creer que estamos vivos cuando realmente estamos muertos. La iglesia de Sardis, al final, ¿cómo la veían? Como un museo de animales disecados ahí, gente que muerta ahí, gente que no hacía nada, ¿no? Acuerda de lo que les decía ahora de los sepulcros branqueados, flores artificiales sin olor. Imagina una flor artificial sin olor. ¿Para qué una flor? Como que uno se ponga a oler una flor artificial, eso no huele a nada. Entonces, pero de todas formas, aunque fuera una iglesia muerta, pues no todo estaba perdido, ¿no? Siempre hay un plan de Dios. Recuerde, por más que una persona esté muerta en sus delitos y pecados, hay un plan de salvación para esa persona. No todo está perdido, ¿no? O sea, siempre hay un plan así, ¿no? Eso es como cuando y ahí está el ejemplo de cuando alguien deja de respirar. Ustedes ven que cuando alguien se le van sus signos y deja de respirar, lo primero que le hacen es el famoso RCP o reanimación cardiopulmonar. Entonces siempre hay como un procedimiento, ¿no? ¿Qué hacer? Hay un plan. ¿Me entiende? En casos de emergencia, en un incendio, hay un plan establecido, evacúen, corran, lo que sea. Siempre hay un plan, ¿no? Entonces, Dios siempre tiene un plan para todo eso, porque sería un Dios injusto, obviamente, de decirle, ustedes son una iglesia muerta. Ustedes creen que están vivos, pero ustedes están muertos. Y los voy a condenar. No, sería como muy injusto y así no es Dios. Dios les dice, ustedes son una iglesia que creen que están vivos, pero están muertos. ¿Me entiende? Entonces, les voy a decir lo que tienen que hacer, que es el plan de acción para una iglesia muerta que está en Apocalipsis 3:2 de ahí en adelante. Entonces, lo primero que les dice él a ellos es, sean vigilantes y afirmen las cosas que están por morir. Las cosas que están por morir, ¿qué quiere decir? Que no todo estaba muerto, ¿no? Habían cosas que eran rescatables, o sea, cosas que todavía se podían hacer, ¿no? Y como les decía ahorita,
Sardis, la ciudad como tal, era una ciudad que como estaba ubicada estratégicamente en algo alto, creían que nadie los iba a invadir y al final 2 veces los invadieron porque precisamente por no velar, por no estar pendiente. Entonces ellos sabían, tanto la iglesia, la gente de la ciudad como la gente de la iglesia, porque vivían ahí en la ciudad, de cuáles eran las consecuencias de cuando uno se descuida, ¿no? Y cuando uno no considera las maquinaciones del enemigo y por eso los atacaron y una ciudad que en algún momento fue muy próspera y lujosa, después no quedó ni huella de eso precisamente porque la saquearon, ¿no? Entonces lo primero es, sean vigilantes, no descuiden su relación con el Señor, es lo que les está diciendo, la poquita relación que tengan ahí o lo que todavía no haya muerto, o sea, no lo descuiden. Por eso es que Abacú, creo que era Abacú que decía en su oración, él decía, aviva el fuego que hay en mí, ¿no? Aviva, ¿no? Porque ¿qué es lo que uno puede avivar? Cuando el asunto todavía está encendido, ¿no? Pues, no sé si a alguno le ha tocado avivar una parrillada ahí, que uno, pero mientras eso esté encendido, ¿eh? Porque cuando eso se apaga, por más que ventee usted ahí, lo que va a agarrar es músculo, pero eso no va a prender hasta que no lo vuelva a prender. Entonces, aviva el fuego que hay en mí, pero no lo deja apagar, o sea, no se puede descuidar la relación con el Señor porque se puede apagar el fuego, ¿no? O sea, hay que avivarlo, ¿no? Entonces hay que estar velando, era lo primero que les decía, sean vigilantes y afirmen las cosas que están por morir, o sea, no dejen que muera todo, ¿no? O sea, sean vigilantes. Y lo segundo que les decía es, recuerden lo que han recibido, ¿no? Recuerden lo que han recibido y arrepiéntanse, que es lo que les decía ahí en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Entonces mire que el Señor no dice, ustedes están muertos, voy a ir sobre ustedes como un ladrón. No, les dice, ustedes están muertos, está bien. Hagan esto y hagan lo otro. Porque si no lo hacen, ahí sí voy a llegar, ¿no? ¿Entiende? Pero siempre hay un plan, siempre hay una salida, ¿no? Porque acuérdense lo que dice la palabra que el Señor, juntamente con la prueba, juntamente con la tentación, Él nos va a dar las herramientas y las estrategias para que podamos salir de ahí, ¿no? Entonces, es lo que les está diciendo. Ustedes tienen un problema, pero salgan de ahí, lo pueden hacer. O sea, tienen todo para hacerlo. Cambien de vida, arrepiéntanse, sálganse de ahí, ¿no? Y obviamente, como les decía, también, sí. Le está dando es como una advertencia, ¿no? Advirtiéndolos. Sí, sí. No Acuérdense lo que hablamos ahora, lo que dijimos que todos los mensajes de la palabra de Dios siempre tienen que tener como objetivo que uno se pese, ¿no? Que uno se examine, que uno sepa quién es. ¿Estoy bien o no estoy bien? El Señor le dijo a Adán, ¿no? ¿Dónde estás, Adán? No es porque Dios no supiera dónde estuviera, sino porque siempre nos da la oportunidad de decir, aquí estoy, Señor, perdóname, realmente la boleta, ¿me entiende? Pero no es porque Dios no sepa dónde está uno, Dios sabe. Acuérdate cómo se ha presentado siempre, ¿no? Yo conozco tus obras. O sea que de entrada, ¿no? No me vengas con excusas, no me vengas con algo, yo conozco tus obras de una vez, no me vengas. Por eso se presenta así y las cartas empiezan así. Entonces después viene en el versículo 4 y 5 lo que es la recompensa al remanente que se mantiene, ¿no? Porque él comienza a mencionar ahí en el 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, ¿no? O sea, si hay gente ahí, si hay un remanente. Entonces a la iglesia le está hablando y aunque tenía una reputación obviamente de estar viva, en realidad los que sí estaban vivos, la iglesia creía que estaba viva, pero realmente los que estaban vivos era un pequeñito grupo, ¿no? Que él dice que no han manchado sus vestiduras, ¿no? Y es un concepto que en la Biblia se ve muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ahí mencionan en el diluvio de toda esa gente, ¿quiénes se salvaron? Solo 8 personas se salvaron del diluvio. De los 2 espías que mandó Moisés, ¿quiénes al final se salvaron? Solo 2 que hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? De los 5,000 que comieron, cuando el Señor en el capítulo 6 de Juan, que el Señor hace el milagro de la multiplicación de los panes, que eran como 5,000 personas, al final, ¿quiénes quedaron con él? Los mismos de siempre, los apóstoles, los que siempre quedaban, porque la gente comenzó a irse y a irse. Es que esta palabra es muy dura, y al final quedaron los apóstoles que el Señor les dice, ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también? No, Señor, no nos vamos a ir. Y ahí viene una frase que nosotros conocemos mucho. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro al Señor? ¿A dónde iremos? Ah, ya vale. Sí, Solamente tiene palabra de vida.
Eso, le dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se van a ir? Y dice, pero señora, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿me entiendes? Pero al final, ¿quiénes quedaron ahí? Los mismos de siempre, ¿no? Los mismos de siempre. Pero bueno, el caso es que el Señor hace énfasis ahí en que sí hay algunos que no han manchado sus vestiduras. ¿A qué se refiere que no han manchado sus vestiduras? A que se han mantenido, digamos, puros, ¿no? Sin contaminación. En el Antiguo Testamento había un concepto ahí, era muy delicado el asunto de los muertos, y si una persona tocaba un muerto se contaminaba, entonces había muchas formas de contaminarse. En ese entonces eran muertos físicos, pero aquí obviamente, como era una iglesia que se decía que estaba viva, pero estaba muerta, pero el Señor decía ahí, hay algunos que no han manchado sus vestiduras, es decir, todavía no se han dejado contaminar, o sea, siguen estando vivos. Es un pequeño grupo, ¿ah? Pero, y a ellos les habla de ahí en adelante y les dice ahí del versículo 4, pero es que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, dice, porque son dignas, ¿no? Dice, este remanente fiel andará con el Señor. Imagina usted lo que es cuando él dice andará conmigo, o sea, andar con el Señor, o sea, eso es una connotación de lo que es la comunión, lo que es esa relación personal, ¿no? O sea, los apóstoles tuvieron ese gran privilegio de andar con el Señor, caminar con él, compartir con él, conocerlo, o sea, pasar por lo que él pasaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la historia de los de Maús que iban caminando todos tristes porque venían del Calvario? ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y que el Señor se va caminando con ellos no lo conocían, y el Señor les dice, pero ustedes, ¿por qué están tristes? Y dice, no, es que el que decían que era el Mesías y que nosotros creíamos que era el Mesías, resulta que no lo crucificaron, no ha resucitado. Bueno, el caso es que ellos no reconocieron al Señor porque no lo hayan reconocido exactamente, ¿no? Pero cuando el Señor ya se presentó y ya ellos pudieron reconocerlo, al final ellos lo invitaron a cenar, a sentarse y hubo comunión con él, ¿no? Entonces, eso de andarán conmigo, eso es una promesa. Imagina que tan solo esa promesa, ¿no? Los que se mantengan, que no han manchado sus vestiduras, ellos andarán conmigo, o sea, caminarán conmigo, ¿no? Esto de caminar con el Señor, pues imagínense, simboliza lo que es la comunión, ¿no? Y bueno, después dice que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Acuérdense que las vestiduras blancas pues sugieren pureza, sugieren santidad, y uno obviamente es purificado por medio del sacrificio del Señor en la cruz, y todo ese asunto, ¿no? Y dice que son dignas porque solo el ser purificado por el Señor es lo que a uno le da dignidad, ¿no? Nada más, o sea, realmente no hay nada que a uno lo dignifique más que el que uno se deje lavar por la sangre de Cristo y que uno adquiera una identidad de hijo de Dios. Como dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Entonces, esa pureza, además de que esa pureza pues es necesaria pues para estar, porque dice que sin santidad pues nadie verá al Señor, ¿no? Entonces, esto de las vestiduras blancas siempre se menciona, ¿no? Y de vestirse de una nueva imagen, de todo lo que ya ustedes conocen con el proceso de Efesios 4:22, 23 y 24, sobre todo el 24 cuando dice que después de que uno se ha despojado y renovado, dice, vestidos del nuevo hombre, ¿no? Creado según Dios en justicia y santidad. Y ese vestido, pues es blanco como el lino, ¿no? Resplandeciente, ¿no? Y el que venciere será vestido con vestiduras blancas, lo que está hablando es lo mismo que venimos diciendo, básicamente al que venciere, ¿no? Y después habla y dice que no borrará su nombre del libro de la vida, ¿no? Eso de estar anotado en el libro de la vida aparece en varios versículos, muchos versículos de la palabra, y básicamente se refiere a que en el momento en que uno le ha entregado su vida al Señor, pues el nombre de uno es inscrito ahí, y no borraré el libro. Hay gente que, por ejemplo, la gente que cree o los que enseñan de que la salvación se pierde o no se pierde, cuando ellos leen este versículo que dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, ellos hacen énfasis, es decir, no crean con esto de que la salvación se pierde, no, la salvación no se pierde. Más bien el Señor lo que está diciendo ahí es que reafirma, bueno, una cantidad de cosas que enseñan, pero lo que está diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida, ¿qué quiere decir cuando él dice que los que vencieren, no borraré su nombre del libro de la vida? ¿Qué quiere decir eso? Es una condición.
Sí, Sí. sí, que él puede borrar los nombres, pastor. Sí, por ejemplo, si dice eso y lo que dice Juan Pablo, eso es cierto. O sea, ¿cómo va a estar? Y también Alberto. ¿Qué garantiza que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? El que yo Permaneciendo en él. permanezca y venza, ¿no? ¿Cierto que sí? Sí. Pero Sí. cuando él dice, el que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, ¿qué quiere decir eso? Que el que no venciere, sí se No borrará el se nombre del podrá libro de la borrar. vida. Exacto, entonces la salvación sí se pierde, ¿no? La salvación sí se pierde si uno no vence. Por eso es que es importante vencer. Pelear la batalla es importante, pero lo más importante es vencerla, ¿no? ¿Qué pasará con los que no son verdaderos creyentes? Pues su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Y termina diciendo, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Bueno, ya varias veces el Señor lo ha expresado ahí, ¿no? Nosotros tenemos ahí, el Señor se muestra como abogado, ¿no? Como nuestro intercesor. O sea, el que venciere y permanezca ahí, recuerde, yo lo presentaré, digamos, lo que él dice ahí, y confesaré su nombre delante de mi Padre, porque él lo dice por allá en Mateo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre, ¿no? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre de los ángeles. Entonces, porque ya después sigue la iglesia de Filadelfia, la vemos después. Entonces, resumiendo ya el tema de la iglesia de Tiatira, acuérdense nada más la iglesia de Tiatira, el problema, tenían una profetisa ahí que desde los púlpitos estaba enseñando y la iglesia estaba siendo muy condescendiente, muy apacible, no confrontaron como tal, entonces el Señor le reconoce algunas cosas que hicieron bien, pero esa parte les dice, les estoy dando chance de que se arrepientan, y si no se arrepienten, pues va a pasar esto. Entonces, ese era el problema de la iglesia de Tiatira, que pasa hoy en día en muchas iglesias donde la misma iglesia es cómplice y permite que se enseñen cosas que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo. Y en el caso de la iglesia de Sardis, que no tiene nada, el Señor no les exalta nada, simplemente les dice, va de lleno y les dice, ustedes son una iglesia que creen que están vivos, pues están muertitos, 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 porque se preocupan más por la apariencia, porque creen, siguen viviendo del pasado o cosas que hicieron, son sepulcros blanqueados, o sea, apariencia nada más, pero por dentro nada, ¿no? Entonces, lo que les dice es, arrepiéntanse simplemente, y se los dijo ahí, recuerden lo que han recibido y lo que han oído, guárdenlo, etcétera, etcétera, porque si no voy a tener que venir y darles lo que le corresponde a cada uno. Y al pequeño remanente que está ahí, que no han manchado sus vestiduras, adelante, sigan así, porque si vencen y permanecen, van a caminar conmigo, les daré vestiduras blancas, bueno, todo lo que ya ustedes hacen ahí y confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces, si ustedes lo han visto, hemos visto 5 iglesias, cada iglesia tenía lo suyo, ¿no? Cada iglesia tenía su mensaje, para cada iglesia había una advertencia, para cada iglesia había una remediación, digámoslo así. Y todo eso es totalmente aplicable a nuestras iglesias de hoy en día y a nosotros como iglesia, porque pues, ¿de qué sirve aplicar a la iglesia si no lo aplicamos primeramente a nosotros, ¿no? Pero bueno, por ahí va el asunto. Nos queda la iglesia de Filadelfia para la próxima oportunidad y la iglesia de la Odisea, que son 2 iglesias que faltan, y la de la Odisea, que al final el problema de la iglesia de la Odisea es que era una iglesia tibia. Esa la vamos a usar también como para profundizar un poco más en eso de lo delicado que es para el Señor ser tibio, ¿no? Porque acuérdense que el Señor lo decía pues muy claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los tibios? Los vomitará de la boca. Los vomitará de la boca, ¿no? Y eso, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en eso bueno, todos los que estamos aquí, yo creo que alguna vez hemos vomitado, ¿no? Que no es que sea algo muy bueno, pero qué desespero es, ¿no? Y qué malestar, y cuando ya uno logra hacerlo, ¡ay! Uno siente un alivio. Entonces, imagínense que uno le ocasione al Señor ese malestar tan tremendo que lo quiera uno vomitar, ¿no? O sea, debe ser algo muy... Uy, no, es que no hay ni palabras. Pero bueno, si hay algo que hace que el Señor tenga ganas de vomitar, es una persona tibia, ¿no? Entonces, la iglesia de la Odisea tenía ese problema. Cuando veamos esa iglesia, vamos a profundizar un poquito en esa parte de la tibia, ¿cómo se llama? De ser tibio, ¿no? Y profundizar un poquito más. Bueno, ahí llegamos con esas 2 iglesias. No sé si alguien quiere aportar algo, quiere opinar o no sé. Abro el micrófono para algunos de ustedes, 5 minutitos nada más. Yo solo tengo una pregunta, pastor. ¿Puede compartir las hojitas o no?
Sí, claro. Por Yo favor, me yo lo comparto gustaría. con el que me lo pida, pero como nadie me lo pide. No, Pastor, es que a mí sí me gusta no me lo mandó. Keichel sí me la había pedido, sí, Keichel. A ti te debo la pasada de las otras 3 iglesias y estas 2 iglesias. O sea, no, el que si quiere me mandan un mensajito, pastor, mándeme el material. O sea, antes yo lo ponía en el grupo, pero no, y creo que nadie lo veía. Bueno, eso está quedando grabado aquí en el video. Ahorita conversamos de estos temas administrativos fuera de la grabación para que no se asusten los miles de suscriptores que visualizan este video. Un saludo para todos esos miles. ¿Alguien más quisiera comentar algo para cerrar el video? Yo nada más con una llave maya, se la puede dar un domingo a usted. Puede ser. Nada más acordarle, por ejemplo, Juan Pablo, que se está uniendo con nosotros. Esta lección que nosotros estamos viendo, ¿qué número es? A ver, que no sea Floribet. Alguien que diga un número que se le ocurra de cuántas lecciones llevamos nosotros. Más de 140. 200, sí. Me pareció ver 140 en el documento de Word. Oiga, qué observador, mi estimado Juan Pablo, qué bueno. Sí, está en la lección número 140. Entonces, imagínense, son 140 enseñanzas que están por ahí. Algunas no todos son Word, porque algunas son unas PPTs que Paola cada que le toca dar su enseñanza me humilla diciendo, es que a mí no me gusta hacer Word, yo hago PPTs y todo ese asunto, pero está bien, no importa. Dios la perdone. Ok, bueno, ¿no? Ahorita los que quieran, nada más me escriben por WhatsApp y yo les mando el Word. Esto no es, insisto, no es que digan, uy, el pastor, ¿cómo? No, digamos, es como recopilación de información que está en diferentes fuentes. Y aquí lo que hacemos es traer el material y irlo viendo, irlo discutiendo, entenderlo por lo menos. Por eso les decía que yo aprendo mucho cuando estoy recopilando esa información, porque obviamente tengo que leerla y a veces hay cosas que vienen de doctrinas que no son las que nosotros tenemos, pero uno ya tiene la capacidad de decir, bueno, esto sí, esto no, porque esto se pega, pero ya es un material ahí que lo hemos estado masticando, ¿no? Entonces se los puedo pasar y inclusive para la próxima ya van a tener las 2 iglesias que faltan ahí y tenemos el material completo. Bueno, vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por... Regálanos, Juan Pablo, tú que estás incorporándote al grupo, una oración para irnos. Ok, ya voy, dame un momentito, pastor, vamos. Bien, bueno, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos permitiste de compartir aquí, Señor, un poquito de tu palabra. Te damos las gracias por el pastor Ever que le ha dedicado tiempo y esfuerzo para poder comunicarnos, Señor, lo que tú expones, Señor, a través de tu palabra. Y pues bueno, Señor, gracias por este tiempo. Te entregamos los planes de cada uno de los que estamos acá, Señor, ya sea pues ir a descansar o realizar otras funciones, Señor. Y ponemos todo en tus santas manos, Señor, y esperamos dentro de una semana, Dios mediante, que nos podamos volver a reunir, Señor. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.